me llamo Lala Isla, soy española, se nota, y llegué a este país hace la friolera de casi 40 años. ¿Por qué vine a este país? Porque yo vivía en Barcelona y conocí a un chico galés, amigo de un amigo mío, y entonces tuve lo que los ingleses llaman un holiday romance. Al mes me vino a ver y al mes vine a verle yo, que era más o menos agosto, con idea de estar un mes en Londres y regresar. Los primeros españoles de los que yo tengo noticia, por historias orales, que vinieron a Inglaterra, fueron obsesos religiosos, por no llamarles dementes, que venían a desenterrar a católicos que habían matado, esto es en la época de la Reforma, para llevar los cuerpos a España. Eran como unas aventuras de venir por la noche, desenterrar, yo no sé en el estado en que estarían esos cuerpos, llevarlos a España. Pero la gran, digamos, exilio y emigración empieza en el siglo XIX. España es un país muy desgraciado. España ha tenido unos reyes terribles, que han hecho mucho daño al país, reyes dementes desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político. Eso ha creado movimientos de exilio y de emigración. En el siglo XIX, especialmente durante lo que se llama la década ominosa, que fueron los 10 años en los que el rey Fernando VII, que llega al poder después de Napoleón, de la invasión napoleónica, empieza a dar unas leyes muy retrógradas. En ese momento hay una serie de españoles que migran a Malta, a París, a los Estados Unidos y a Londres. Estos españoles que vienen a Londres son personas, la mayoría, muy cualificadas. Entre ellos estaba, por ejemplo, Lagasca, que era el director del Jardín Botánico de Madrid. Eran militares, literatos, Espronceda vino con ellos un tiempo, y es de 1923 a 1933. Estos españoles, en su mayoría, se establecieron en lo que se llama Somers Town, que es un pequeño barrio, una pequeña zona detrás de King's Cross. Y algunos están enterrados en la iglesia que está detrás de King's Cross. No solo vinieron españoles digamos, de clase alta o profesionales, sino que también vinieron obreros y vino algún hombre de pie. Cuando llega el siglo XX, el gran exilio es el creado por la Guerra Civil. La mayoría de los exilados fueron a Francia, las grandes masas de exilados fueron a Francia, a América Latina fueron muchos, a la América Española, algunos a Estados Unidos. Aquí, a Londres, vinieron pocos, creo que alrededor de unos 300, porque siempre el gobierno británico puso muchos límites a quien vinieran y sobre todo exigió que vinieran gente preparada. O sea que la mayoría de los exilados era gente que tenía una carrera y que podía aportar sus conocimientos al mundo inglés. Los nombres que yo conozco son los nombres de hombres, pero claro, estos hombres vinieron con sus mujeres, muchos de ellos. Y este fenómeno de conocer nombres de hombres y no de mujeres es el mismo que sucedió después con la Resistencia, porque estos exilados que fueron a Francia, hubo muchos españoles que trabajaron en la Resistencia francesa, hombres y mujeres,
Se saben los nombres de los hombres, se desconoce casi por completo las mujeres españolas, que fueron muchas, que trabajaron en la resistencia francesa. O sea que, volviendo atrás, los españoles que llegan a Londres son en su mayoría profesionales, pero también vienen personas de clase obrera y personas como Justo Moreno, que eran socialistas y que tenían cargos importantes socialistas en España, y que aquí él fue el representante de la UGT socialista en Londres. Nombres que te puedo decir serían Luis Portillo, que fue el padre de Michael Portillo, el ministro, el doctor Trueta, que tuvo mucho que ver con historias de cómo se curaban las heridas en la guerra civil. Se descubrieron muchas cosas de medicina en la guerra civil española que los británicos aplicaron después a la Segunda Guerra Mundial. Un tema que se ha empezado a conocer popularmente últimamente, ha habido algún programa en la televisión británica, fueron los niños. Franco y los italianos empezaron a bombardear salvajemente toda la parte, lo que se llamaba el frente norte de España. Fue la primera vez que se bombardean ciudades, porque en las guerras, hasta la guerra española, las guerras suceden en los campos de batalla, como la Primera Guerra Mundial en Francia. La guerra española ya entra en las ciudades donde estaban los ancianos, las mujeres y los niños. O sea que al principio de estos bombardeos el mundo se horroriza, pero inauguran una tendencia que después se ha utilizado en otras guerras. Las familias, tanto de derechas como de izquierdas, horrorizadas de que mataran a sus niños, entonces organizan, ayudadas por una parlamentaria inglesa laborista que se llamó Leah Manning, organizan la traída de un montón de niños, no solo vascos, porque lo que pasaba en la guerra española era que la gente se iba moviendo de un sitio a otro, huyendo de las huestes de Franco, y acababan en sitios determinados, como fue Bilbao. O sea que la mayoría eran niños vascos, pero también hubo niños de otras partes de España. Leah Manning, el gobierno británico no se quiere involucrar de ninguna manera, no quiere que les cueste un duro esta expedición, y Leah Manning se organizan comités de ayuda a los niños, y estos niños vienen. El gobierno británico permite venir a 1.500 niños, pero Leah Manning mete a 3.500 en el barco, que no sé ni cómo llegaron. Estos niños llegaron a Southampton, donde había un campamento preparado para recibirlos. Eran niños, muchos de ellos, que venían de familias muy pobres, venían de familias de clase obrera, y cuando llegan a Southampton y ven tiendas de campaña que nunca antes habían visto, se creen que llegan a una película de indios y vaqueros, encantados de la vida, porque además venían pensando que era por 3 meses solo. Estos niños vinieron acompañados por sus profesoras maestras de España, 2 médicos, enfermeras, y los de derechas con curas, se trajeron unos curas. Después de Southampton los van distribuyendo por diferentes partes del país, y cuando Franco gana la guerra exige al gobierno británico la devolución de esos niños, porque para él era terrible que estos niños estuvieran fuera. Si él era tan bueno y protegía a la infancia y a la mujer y a todas esas mandangas, ¿cómo es posible que estos niños no quisieran regresar? Porque además, cuando los niños iban a regresar, las familias pedían por favor que no trajeran a estos niños, porque es que no podían alimentarnos. Habían sufrido muchísimo en la guerra civil y no podían alimentarnos. Pero luego hubo mentiras flagrantes, como decirle a los niños
que sus padres los estaban esperando, llegar los niños a Bilbao, llegar a España y ver que sus padres se habían muerto. Entonces a estos niños los meten en instituciones religiosas con una especie de hospicios donde tratan de reeducarlos, de quitarles, si eran niños comunistas o socialistas, de quitarles de plano sus ideas, de niños que no habían sido bautizados, los bautizan, es como un lavado de cerebro, de convencer a estos niños de que sus padres y madres eran malísimos y que lo bueno es la religión católica y el ser de derechas, el ser fachas, como era el gobierno de Franco. De todos estos niños que regresaron, se quedaron en Inglaterra 300. 300 niños que cuando empieza la guerra mundial, muchos de ellos estaban en Londres, los evacúan a zonas como Croydon, que era Londres prácticamente, a casas. Hay aristócratas que aportan enormes caserones donde estos niños están viviendo, pero al final ya van quedando menos, son niños que han tenido unas educaciones gracias a un dinero de una, hoy diríamos ONG, de una fundación llamada Luis Vives, que fundó Negrín, con dinero, con ese famoso dinero de Moscú, del oro de Moscú. Con ese dinero dan educación a estos niños que nunca fueron educaciones de universidad, aunque muchos quisieron estudiar. Les dieron educaciones prácticas para que estos chicos se pudieran poner a trabajar inmediatamente. La situación en España es terrible. En los años 40 hay un hambre. Hay que pensar que los salarios de antes de la guerra civil no se recobran un nivel de salarios, el PIB no se recobra hasta los años 52, 53. Y hasta bastante más tarde no se llega al nivel del año 1929. Franco, la única manera que él tiene de quitarse de en medio esa población desempleada y que podía causarle muchos problemas, es organizar convenios. Hay que pensar que el aislamiento de España acaba más o menos en el año 55, cuando Eisenhower viene a Madrid y empiezan las relaciones con los norteamericanos, porque los norteamericanos, más o menos, hasta ese momento hay varios países que defienden a Franco porque ha impedido que el comunismo llegara a España. La historiografía moderna demuestra que eso es una falacia, o sea, había muy pocos comunistas en la guerra civil. Franco entonces organiza convenios, ya empieza a haber relaciones con embajadas europeas, con Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y seguro que algún país más que me olvido, para que toda esa masa de españoles sin trabajo vayan a estos países. Y entonces, como hay convenios, el español va directamente, del donde sea, de la parte que sea de España, a trabajar a sitios concretos, va con un contrato de trabajo, a veces con las mujeres, pero casi siempre eran hombres solos. Esto no sucede en Gran Bretaña. Este país siempre es diferente a todos los niveles. Aquí vienen individualmente los que por motu propio deciden emigrar. Entonces, hay dos focos de migración que son Galicia y Andalucía. Galicia porque cerca de La Coruña hay unas navieras con personal británico especializado, hay ingenieros, hay. Y entonces esta gente viene a Londres y se traen sus empleadas domésticas gallegas, se las traen aquí.
Y ahí empieza, esa es la historia de la emigración. Una tras la prima, la hermana, la cuñada, y empiezan a venir mujeres gallegas. Ahí entra en funcionamiento la hija de Marañón, Mabel Marañón, y una amiga suya, irlandesa, que era católica, no me acuerdo cómo se llama, y estas dos mujeres, para impedir que estas chicas gallegas, que venían solas, acabaran mal, o sea, de prostitutas, iban a la estación Victoria y cuando veían una señora que bajaba del tren y que tenía pinta de española, porque es que hay que pensar que las gallegas venían con sus mantones negros y sus casi manteos, pues se acercaban y les decían, ¿es usted española? Y las gallegas contestaban, ¿y luego? ¿Cómo me conoció? Y entonces las ayudaban para que fueran a residencias donde las atendían y donde las ayudaban, al menos al principio, porque estas mujeres, muchas de ellas venían sin leer ni escribir. Y luego, en el año 68, 69, se cierra, 68 me parece que fue, se cierra la frontera con Gibraltar. Franco tiene problemas interiores y la manera de obnubilar a la gente es decirles que hay problemas, que los de Gibraltar para España, y entonces cierran la frontera y todos los andaluces de la zona de la línea que iban todos los días a trabajar a Gibraltar necesitan trabajo y se vienen a Inglaterra. Luego también hay estudiantes que a lo mejor están estudiando de motu propio en Inglaterra y que lavan en los restaurantes. La gente que empieza a venir de España en los años, cada vez más, en los años 50 y 60, se instalan en Kensington, como las otras comunidades, porque Kensington tiene dos ventajas. Hay trabajo fácil para ellos, hospitales, que es donde ellos entran a trabajar, y hoteles, y vivienda muy barata. Luego también empiezan a venir gente que tiene problemas políticos en España con el franquismo. Y esa es más o menos la historia. Los españoles que vienen en los años 60, a diferencia de los que han ido a otros países de Europa, no están organizados, porque no hay una cohesión de grupos políticos como hay en Francia. Yo sé muy bien lo que pasó en Alemania porque yo estudié en la Universidad de Heidelberg en el año 68 y conocí grupos de españoles, comunistas, socialistas, lo que fuera, o grupos obreros, que ya estaban organizados pensando en lo que podía suceder si Franco se moría. Aquí no hubo eso. Los españoles que han empezado a llegar en los últimos 10 años, yo diría, son muy diferentes, es una tercera casta, muy diferentes de los que vinieron de la emigración económica de los años 60. Es la generación más preparada de españoles. Son, por ejemplo, las enfermeras que han venido, es conocido en Europa que las enfermeras españolas están muy bien preparadas. Los ingenieros españoles están muy bien preparados y, de hecho, están trabajando, hay varias ingenieras españolas y españoles trabajando en los túneles del metro ese, del Speedlink, están trabajando españoles. Son gente que no han sufrido racismo, a diferencia de la inmigración económica, a los que llamaban Spanish Onions. A esto no les ya pueden llamar Spanish Onions porque están al mismo nivel o superior de la gente de su edad en Gran Bretaña. Son chicos que manejan absolutamente bien todo el asunto de la Internet, que ya se instalan en la ciudad, cuyos padres los pueden ayudar también,
que esa es otra historia, porque los padres de las migraciones de los 60, la mayoría eran muy pobres y no les podían ayudar, y son chicos que han venido ya, muchos de ellos, hablando inglés o con conocimientos bastante fuertes del inglés. Y además, como tienen esa preparación, enseguida hablan inglés, porque, por ejemplo, la generación anterior, los de los que vinieron en los años 60, todavía hay españolas, mujeres, sobre todo las mujeres que han estado más aisladas, que no hablan apenas inglés. Es una tragedia terrible, mujeres que veis en el club de jubilados que no hablan inglés. Estos chicos son otra historia completamente diferente.